Saludamos a todos nuestros hermanos que están por las redes sociales, que nos ven desde allí. Esperamos que esa bendición que Dios está derramando aquí, también la derrame allá en cada hogar, en cada familia. Amén. Bien, estamos en una nueva serie y es la serie del Espíritu Santo de Dios. Amén. El tema de esta mañana es viviendo en el Espíritu. El tema de esta mañana es viviendo en el Espíritu. Y el texto que me acompaña es el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Y leo a favor de ustedes en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la poderosa palabra del Señor: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y los consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y le está diciendo que es conveniente que Él se vaya, porque si Él no se va, el Espíritu no vendría a ellos. Les dice que Él les iba a enviar el Espíritu Santo, que los iba a ayudar y los iba a consolar. Hoy nosotros queremos hablar acerca de la manera en que una persona debería comportarse según el Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos hablar del tipo de conducta que debería caracterizar su nueva vida en Cristo Jesús. Pero si nosotros queremos hablar de vivir en el Espíritu, de tener una conducta que agrade a Dios, si nosotros queremos hablar acerca de que nuestro comportamiento debe ser un comportamiento que refleje la gloria de Dios y que nosotros seamos una evidencia viva de que Dios está con nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estar en Cristo Jesús. Yo no puedo manifestar la nueva vida de Dios en mí si Cristo no está en mí. Yo no puedo manifestar la evidencia de un hombre nuevo si Cristo no está en mí. En Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, andar en Cristo, estar en Cristo es andar conforme al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo de Dios es el que habita en cada creyente, lo convierte en un templo de Él, entendemos entonces que nosotros no somos templo de ningún espíritu contrario, que nosotros no tenemos dentro de nosotros ninguna manifestación de espíritus demoníacos, de espíritus inmundos, sino que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. En el Evangelio de Mateo nosotros vemos que la palabra del Señor habla de aquellos que recibieron al Espíritu Santo y aquel espíritu contrario, que dice Efesios capítulo 2, que nosotros andábamos conforme a un espíritu inmundo, a un demonio, al príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, Cristo viene a nuestro corazón y empezamos a vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Ese espíritu inmundo sale de nosotros. El espíritu que nos guiaba anteriormente
sale de nosotros. El espíritu que nos hacía iracundos sale de nosotros. El espíritu que nos hacía inmorales sexuales sale de nosotros. El espíritu que nos llevaba a la drogadicción sale de nosotros. El espíritu que nos guiaba a hacer aquello que no le agradaba a Dios sale de nosotros. Cuando ese espíritu sale, el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros, dándonos la habilidad de poder ser templos de Dios. Resulta que cuando una persona no tiene al Espíritu Santo de Dios, entonces la persona está barrida, está adornada, pero está vacía. El espíritu inmundo que salió de esa persona, por cuanto esta persona contritó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se alejó de él. Ese espíritu inmundo que te llevaba a esa mentalidad perversa viene a visitarte nuevamente porque tu casa está vacía. O sea, cuando nosotros queremos andar en el Espíritu, debemos estar en Cristo Jesús para que el Espíritu Santo de Dios llene ese vacío y nosotros podamos ser templos de Dios, podamos vivir de acuerdo a Dios. Entonces, cuando Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos habita. Cuando Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos hace una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser. Esta obra la encontramos en Juan capítulo 3 versículo 5. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: yo te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros no podemos exigirle a una persona que tenga un comportamiento de acuerdo al corazón de Dios cuando ni siquiera ha nacido de nuevo. Tú no puedes exigirle a alguien que tenga revelación de Dios, que tenga comunión con Dios, que refleje los comportamientos de Dios en esa persona, si ni siquiera esa persona tiene acceso al reino de los cielos. Entonces debe estar Cristo en nosotros para que nosotros podamos tener el tipo de comportamiento en nuestra vida que honre a Dios. La Biblia dice que cuando Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos convence de pecado. En Juan 16, el versículo 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo redarguye al cristiano, o sea, le dice que lo que está haciendo está malo, pero al mundo, al que no tiene al Espíritu Santo, lo convence de que la vida que lleva es una vida que no agrada a Dios. Nosotros no podemos pedirle a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, cuya conciencia está cauterizada, una persona que tiene la conciencia entenebrecida. La conciencia debería dictarnos lo que es bueno, lo que está bien o lo que está mal. Una persona que no tiene al Espíritu Santo y la conciencia la tiene oscurecida, es una persona que no tiene sensibilidad para entender que aún lo malo que está haciendo es malo. Al contrario, llama a lo malo que está haciendo, lo llama bueno, porque está entenebrecido y su conciencia, que debería dictarle que está malo, está enmudecida, no habla, tiene una conciencia muda. Cuando el Espíritu Santo viene a esa persona, le habla de tal forma que la persona reconoce su situación lejos de Dios. La persona empieza a sentir que lo que está haciendo no le agrada a Dios, y el Espíritu Santo viene a morar en él y le da la capacidad de no caer en esa inmoralidad sexual, de no caer en esa perversión, de no caer en esa adicción. Por eso nosotros, si realmente queremos andar en el Espíritu, vivir una vida de acuerdo al Espíritu Santo, debemos nosotros estar en Cristo Jesús. Sin Cristo,
estamos a la intemperie. Sin Cristo estamos desprovistos del Espíritu que nos puede dar la habilidad para poder hacer lo que a Dios le agrada. Porque la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu Santo de Dios es esclavo del pecado. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios es esclavo del pecado. O sea, por más que quiera hacer lo bueno, lo que encuentra es lo malo a su alcance. El apóstol Pablo le llama a este tipo de condición del hombre miserable de mí. Dice, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, queriendo ser un buen padre, queriendo ser un buen esposo, queriendo ser una buena esposa a las mujeres, estamos atrapados en una cárcel de pecado, en una cárcel que nos inhabilita para hacer lo bueno, nos imposibilita para hacer lo que le agrada a Dios. Usted sabe lo miserable que se puede sentir uno de que yo sé lo que tengo que hacer, sé que yo no estoy agradando a Dios. Mi padre, mi madre, alguien me ha enseñado que esta vida que yo llevo no es la vida que agrada a Dios. Usted sabe lo duro que debe ser para alguien reconocer que aunque quiere ser un buen padre, por mucho que quiere ser un buen padre, yo vengo, espérenme, yo voy, les promete algo que no les puede dar. Usted sabe lo duro que es eso. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí. O esa persona que dice, ya yo no vuelvo a fumar marihuana, ni vuelvo a consumir cocaína, ya no vuelvo a hacerlo, esto me está destruyendo. Pero con su propia mano toma esa sustancia psicoactiva y se la lleva a su cuerpo, aunque sabe que eso le está haciendo malo. A la fuerza, su conciencia no puede dictarle que eso está malo. No tiene Espíritu Santo que le convenza. No tiene Espíritu Santo que le redarguya. Y una voz interna dice, no quiero consumir esto. Pero también otra voz le está diciendo, esa dosis que te estás tomando es muy poquito, échale más. Y entonces termina siendo peor. Dice la Biblia que el espíritu sale del hombre y no teniendo reposo vuelve a él. Y cuando vuelve lo encuentra que está vacío y se mete. Y dice, el estado de ese hombre viene a ser peor que el primer estado. Porque 7 espíritus peores vienen a morar dentro de él. Así que si el Espíritu Santo es quien pone en nosotros, que nosotros aborrezcamos eso que está malo, aborrezcamos aquello que no le agrada a Dios. Miserable de nosotros si no tenemos Espíritu Santo. Si no estamos en Cristo Jesús, estamos a la merced de todo lo perverso, de cualquier propuesta indecente. No tenemos el carácter del Espíritu Santo para decirle que no al pecado. José, el que en la Biblia conocemos como el soñador, José, quizá él se vio tentado por aquella hermosa mujer de Potifar. Quizá él en su corazón dijo, es muy linda, y quizás algunas veces no podía dejar de pensar en esa mujer. Y quizás se le venía esa mujer encima. Pero José estaba lleno del Espíritu Santo. José estaba lleno del Espíritu Santo y cuando tuvo que tomar una decisión, prefirió soltar la túnica, que ahora, esta era otra túnica, porque la que le había dado su papá, se la quitaron sus hermanos por envidia. Esta era otra túnica y esta túnica representaba ser mayor que los esclavos. El administrador de la casa de Potifar tenía cierto grado, cierta reputación, cierta dignidad, pero era algo que él estaba dispuesto a dejar por causa de agradar a Dios. Él podía tener una vida hipócrita delante de Potifar. Él podía tener una vida allí fingida, dándole una cara a Potifar y por detrás estar acostándose con su mujer. Pero él prefirió soltar la túnica
por agradar a Dios. Eso solamente lo puede hacer una persona que ha determinado vivir de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Eso solo lo puede hacer una persona que está en Cristo Jesús. Una persona que está en Cristo Jesús está dispuesta a dejar la posición que el mundo le da por salir corriendo detrás del destino profético que Dios determinó para él. La mujer de Potifar quizás le pudo brindar muchas cosas, le pudo hablar y le pudo hacer muchas propuestas, pero él no estaba dispuesto a dejar que sus sueños, los sueños que Dios había puesto en él, cayeran por tierra por satisfacer los deseos de la carne. Pero imagínate no tener, tía, al Espíritu Santo de Dios que te diga eso está malo y te dé la habilidad para poder salir de eso. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. Cuando nosotros estamos mostrando la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, entonces no tenemos al Espíritu Santo que nos santifique. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 dice: y esto erais algunos. Levanten la mano los que éramos mentirosos, los que practicábamos la mentira, los que practicábamos el adulterio, la fornicación. ¿Dónde están aquellos que eran? Nosotros éramos. Pero ahora, cualquier cosa buena que hagamos, no la ostentamos porque es que nosotros somos. La ostentamos porque el poder del Espíritu Santo de Dios vino sobre nosotros y nos hizo libres. Porque nosotros éramos esclavos. Pobre mi mamá que ahorraba su dinerito y yo venía y me le cogía la plata para irme a beber. Porque yo no quería pagar de cachetero, no quería pasar de cachetero, de cachetero, ¿verdad? Y me le robaba la plata a mi mamá para irme a tomar con mis amigos. Y ya cuando estaba bebiendo, el otro amigo mío se me sentaba en las piernas y me decía: tú eres mi Jaime Molina. Y yo le decía: y tú eres mi Escalona. Y el fin de semana que venía, después de que me pegaban una limpia, porque yo tenía 16, 15 años, 14, me pegaban una limpia. Mi mamá decía: el fin de semana que salga te vuelvo a pegar. Y me le volví a coger la plata y me le volví a ir con mis amigos. El que peca es esclavo del pecado. Él quiere dejar la droga, pero él no puede, porque él es esclavo de eso. Él quiere dejar la fornicación, el adulterio, dejar de hacer lo que no le agrada a Dios, pero él no puede porque él es esclavo de eso. Eso le dice a dónde ir, con quién estar, dónde gastar su dinero, dónde invertir su tiempo, porque él es esclavo de eso. Necesitamos Espíritu Santo de Dios que nos liberte y nos permita vivir de acuerdo al corazón de Dios. Ahora bien, dice: pero ustedes han sido lavados, han sido santificados por el Espíritu Santo de Dios que ahora vive en ustedes. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. ¿Quién nos santifica? ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. La santificación es una obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. O sea, tú y yo no dejamos de pecar porque nosotros quisimos. Tú y yo dejamos de pecar porque el Espíritu Santo de Dios puso en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Tú y yo no dejamos de hacer lo malo porque nosotros quisimos. ¿Alguien me está comprendiendo en esta mañana? Me estoy haciendo entender. La persona que hace lo malo, lo hace porque está siendo dominado por un espíritu inmundo, por una obra de la carne, y es esclavo. Y así éramos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el día en que el Espíritu Santo de Dios
vino a nosotros, entonces rompió las cadenas que nos oprimían y nos ataban a esa vida de pecado y de maldad. La santificación no es nada producto de un esfuerzo humano. La santificación es producto de que el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos habilita, nos faculta, nos capacita para que nosotros podamos hacer aquello que le agrada a Dios. O sea, nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios puede vivir una vida que le agrade a Dios. Y por eso nuestro Señor dijo, conviene que yo me vaya, porque es que Él era carne. Él no podía entrar en nosotros. Todavía están aquí. Él era carne. Él se hizo carne y sangre. Él no podía entrar en nosotros. Pero el Espíritu Santo sí puede morar dentro de nosotros porque es un espíritu. Entonces Él dijo, si yo no me voy, el Espíritu no vendrá a ustedes. Y ustedes no van a tener quien los consuele y quien los ayude. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo de Dios vendrá a ustedes. Entonces, si nosotros no estamos mostrando esas evidencias de santificación, de que somos templo de Dios, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, Filipenses capítulo 3 versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo, dentro de la iglesia hay gente que vive como enemigo de la cruz de Cristo. Usted no se sorprenda si dentro de la iglesia usted encuentra chismosos, gente que está practicando la maldad y tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. No están fuera, están dentro de la iglesia. Usted no se sorprenda si a su casa llega gente a hablarle mal de sus hermanos y a tratar de dividir su corazón en contra de sus hermanos. No se sorprenda, esas personas están andando como enemigos de la cruz de Cristo. Pastor, ¿qué es andar como enemigo de la cruz de Cristo? Cristo amó la cruz tanto que Él sabía que allí Él iba a despojar a los principados y a las potestades y a ese espíritu que nos llevaba cautivos a hacer lo malo. Y amó la cruz tanto que Él sabía que era el lugar de nuestra redención, el lugar donde Él nos iba a hacer libres. Y aunque el diablo quería que Él se bajara, porque la gente llegaba allá donde Él y le decía, tú no eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Y aquel que está allí porque ha pecado y ha hecho lo malo y está allí y es consciente. Hey, mira esto, ese bandido era consciente de que él estaba allí porque él había hecho lo malo, él había robado, había hecho yo no sé qué cosa. Pero aún estando consciente de eso, él escuchó hablar de Jesús, pero él quiere un libertador que use lo que Dios le dio para él poder ser libre y seguir haciendo lo malo. Él es consciente de que ese hombre lo siguieron las multitudes, de que ese hombre sanó ciego y levantó muerto. Él es consciente, pero le está diciendo a Jesús, sálvate y sálvame a mí. El otro hombre es consciente de que ese es un hombre que levanta muertos, da vida a los muertos. Es un hombre que da vista a los ciegos y hace caminar derechito a los cojos. No a los mancos, porque nosotros en la costa decimos que los mancos, pero los mancos son los de las manos, los que tienen problemas de las manos. Cojo es el que camina. Pero nosotros, usted entiende. Entonces miren esto, el otro está allí y dice, hey, cállate, estás en una condición
Porque tú te lo buscaste. Tú fuiste malo. Y todavía le estás pidiendo a Él que use su poder para que te baje de la cruz, para seguir haciendo lo que no le agrada a Dios. Increíble que haya gente que están en la iglesia y en vez de usar lo que Dios les ha dado para bendecir a otros, ahora utilizan las bendiciones que Dios le ha dado para despreciar a otros. Increíble que haya gente en la iglesia que tienen para ayudar a otros y lo que hacen es: déjame orar por ti. Padre, tómalo, Señor. Hermano, que te vaya muy bien. Santiago dice: hipócrita, si tienes con que ayudar a tu hermano, dale de comer y no le digas que Dios esté contigo. Increíble que haya gente que aún estando en la iglesia, Dios lo bendice, le da un carrito, pero lo utiliza no solamente para pasear a su familia, sino también para pasear a la moza. ¿Me estoy haciendo entender? Lobos rapaces están metidos dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipo: hay gente aquí que están dando no de acuerdo a la cruz de Cristo, sino contrario a ese sacrificio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aquel hombre dijo: déselo fuerte si es para el Señor. Es un cliché, como necesito pasar las hojas y coger tiempo, yo digo: déselo fuerte si es para el Señor. Y usted viene y aplaude. Déselo fuerte si es para Cristo, aleluya. Déselo fuerte. ¿Quién vive? Si usted cree que hasta aquí el Señor le está hablando, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ustedes me dicen esta mañana, me dicen: Areli, dime esto. Esta actitud ¿es la del hombre que reconoce que ha pecado y que quiere la salvación? ¿O es la del hombre en la cruz que, a pesar de reconocer que ese Señor levanta muertos y todo, lo quiere para seguir haciendo lo malo? Están escuchando la palabra, Areli. Están escuchando de Dios, y ¿sabe qué hacen? Le está cayendo todita. ¿Tú estás oyendo? Esa actitud de qué, de cuál hombre, vamos a decir, de crucificado bueno o de crucificado malo. ¿Ah? Claro, de crucificado malo, que está cogiendo un mensaje que no solamente, está bien, lo está levantando a él, pero tienes que aplicártelo primero a ti. Vienen a la iglesia a coger los mensajes que Dios les da, no para ellos, sino para la miseria que está viviendo el otro. Yo no estoy diciendo que no lo utilices para la miseria que está viviendo el otro. Estoy diciendo que no te excluyas. Métete a ti primero. El mensaje primero tiene que hablarte a ti. Le está dando palo la palabra. Ay, Dios mío. Le está dando palo. Mira, y lo mira así de reojo y dice: mírale la cara, no la puede mudar, está como inquieto. Porque toda la palabra es para él. No, la palabra es para ti. Si hubiese estado aquí Ramona, esa sí es chismosa, el pastor habló de las chismosas, le hubiera caído. Esta palabra no es para Ramona, que no vino. Esta palabra es para ti. ¿Amén o no amén, hermana Eira? Si el Espíritu está en ti, ahora sí voy a empezar a predicar. Aquí no. Si el Espíritu está en ti y tú estás mostrando esa evidencia de que Él está en ti, entonces debes entender
que vivir en el Espíritu es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Pero hay gente que ha determinado un estilo de vida saludable. ¿Amén o no amén? Hay gente que ha determinado ir al gimnasio. ¿Amén o no amén? No, yo quiero que tú me digas, estoy hablando contigo. ¿Amén o no amén? Hay gente que ha determinado, tener una rutina de ejercicio y no solamente ayudarse a ellos, sino también ayudar a otros. ¿Amén o no amén? Hay gente que ha determinado libremente, un estilo de vida de levantarse a las 4, ir a trotar, caminar un rato en el túnel, volver a la calle 60. ¿Y qué es esa calle? 69. ¿Sabes qué es la 69? Volver a la calle 69 y ayudar a otros a hacer también ejercicios para que tengan un estilo de vida saludable. Pero no se levantan en la mañana para buscar la presencia de Dios. Pero no se levantan para tener comunión con Dios. O sea, yo te hago una pregunta. Elio Enrique. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos libertad? Escucha. Tenemos libertad para levantarnos temprano porque no podemos llegar tarde al colegio, a la universidad o al trabajo. Y nos vamos bajo aguaceros. Si no hay plata del bus, nos vamos a pie porque yo los conozco. A mí también me pasaba eso. ¿Por qué no usamos? Ahí está la pregunta. ¿Por qué no usamos la bendita libertad que tenemos? Esa libertad que nos faculta para levantarnos nosotros a ir temprano al trabajo. ¿Por qué no usamos esa misma bendita libertad para levantarnos y darle gracias a Dios que nos permite un nuevo día para vivir? Es una pregunta. Es una pregunta. Porque independientemente de que no tengamos Espíritu Santo, decimos, no puedo llegar tarde a trabajar porque me pueden echar. ¿O no, Fabio? Uno también dice, no, yo tengo que ir porque dijeron que me iban a entregar los 10 millones de pesos a las 2 de la mañana, que no pueden a las 3, pero me dijeron que a las 2, no 2 y 1 porque se va. ¿A qué hora llegamos? A la 1:30. No, hombre, es que yo voy a estar ahí desde la 1. ¿O no? No somos así. ¿Por qué? ¿Por qué para las cosas esas sí somos así y no para las cosas de Dios? Vamos a quitar al Espíritu Santo de aquí. Un momentico, Espíritu Santo, perdóname. Un momentico aquí. Y vamos a decir, nosotros en nuestra libertad decidimos libremente por hacer algunas cosas. Ese grupito de las que hacen aeróbico, tan puntuales ahí, a las 6 de la tarde, y tú las ves en la cancha. ¿Sí o no? Vamos ahí, Mario, vamos ahí. Mario, te invitamos a hacer aeróbico porque sabemos que es bueno. Te ayuda con la pipa, pastor. ¿Sí o no? Con el respeto que se merece la presencia de Él. ¿Por qué no hacemos lo mismo para las cosas de Dios? ¿Por qué no hacemos lo mismo para las cosas de Dios? Hay que te llamaron para un trabajo. Tienes que estar allá a las 8. El que llegue primero es el que se lo van a dar. Llegas como 3 días antes y le dice al man que cuida puesto, quédate aquí, ve, y cógeme puesto, te voy a dar tanto. Pero ¿por qué no hacemos eso con el Espíritu Santo? ¿Por qué no hacemos eso con Dios? ¿Por qué no hacemos eso con las cosas que le gustan a Dios, que le agradan a Dios? ¿Por qué? Pastor, es que usted está dando la respuesta. No, yo estoy llevándote a otro análisis dentro de esta predicación.
¿Por qué usamos nuestra libertad para hacer esas cosas y no usamos nuestra misma libertad para sacar a pasear a nuestros hijos? ¿Por qué usamos nuestra libertad para agradar a nuestros amigos y no usamos nuestra libertad para agradar a nuestro esposo o a nuestra esposa? Entonces, si tú quieres esta mañana optar por elegir libremente un estilo de vida que agrade a Dios, vivir tu vida a la manera de Dios, déjame decirte, vivir en el Espíritu como un estilo de vida es vivir por fe y no por vista. Es vivir por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. El justo no vive por la vista, por lo que ve. El justo vive por la fe. Voy a dar un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso. La viuda de Sarepta solamente tiene un poquito de harina y un poquito de aceite para comer y punto. Le salían 2 arepas, una para ella y una para el hijo. Y punto, no hay más. El profeta Elías recibe una palabra de parte de Dios para que llegue a la casa de la viuda de Sarepta. Cuando él llega a la casa de la viuda de Sarepta, él le dice: el Señor me mandó y tú lo sabes. Porque ella sabía que el Señor lo había mandado. El Señor me mandó y tú lo sabes. Hazme una arepa. Ella le dijo, la vista, la carne, lo natural, el hombre viejo se le levantó y le dijo al profeta: espérate ahí, profeta, o sea, tú puedes ser muy predicador y todo lo que tú quieras. Ah, me va a decir que viniste de parte de Dios para comerte mi harina y mi aceite. Mira, oh, Señor, aquí, sí o no, humanamente hablando, aquí comemos mi hijo y yo. Tú, un pedazo de viejo, viene con ese cuento. Lo natural, sí o no. Pero el profeta le dijo: ven acá, tú recibiste una palabra de parte de Dios para que me sustentara, ¿sí o no? Sí, él me habló. Dios te habló, sí. Si Dios te habló, dame de comer a mí primero. Porque el que vive en el Espíritu, el que tiene el estilo de vida de vivir en el Espíritu, vive por la fe. Esta mujer creyó a la palabra de Dios, hizo la harina, hizo el aceite, y la harina no dejaba de fluir y el aceite no se acababa. La harina no dejaba de fluir y el aceite no se agotaba. Vivir en el Espíritu no es vivir limitado por lo que puedes ver, es vivir más allá de aquello que puedes ver para ver la gloria de Dios. Eso es vivir por fe. Ok, si tú has determinado vivir de acuerdo al Espíritu Santo y esta mañana dices: te necesito en mi vida, Espíritu Santo, y necesito empezar a vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero vivir para agradarte, pero ya el pastor dijo que yo solo no puedo. Pero yo puedo optar por ti. Y esta mañana mi decisión es por ti, Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene y dice: si tú has determinado vivir el estilo de vida del Espíritu Santo, entonces tus reacciones desde ahora van a ser en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuáles son las reacciones de la carne? Envidia, celos, contiendas, partidismos, brujería, hechicería, borracheras, disensión, pleitos, celos, contiendas. Esas son las reacciones de la carne. Si alguien viene a ofenderte, ¿qué haces tú? La reacción de la carne, ¿cuál sería? Ofenderlo también. Y darle duro donde más le duele, para sacarle blow, para que sea serio. Eso hacemos nosotros en la carne, ¿sí o no? Son reacciones de la carne. Cuando viene un problema, ¿cómo reaccionamos? En la carne. Desesperados, angustiados, afligidos, con ansiedad, en desesperanza. Creemos que nada bueno va a ocurrir. Y estamos viendo que no hay para comer y estamos viendo la presión económica y esto lo demás. Vamos a empeñar, ¿sí o no? De una.
Vamos a empeñar. De una nos vamos por la carne. Y tú no tienes un amigo, este amigo tal, y la carne empieza a darte ideas. Préstale a fulanito, él siempre te presta. Reacciones en la carne. Cuando tú recibes a Cristo y determinas vivir conforme a Él, tu reacción debe ser en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y cuando viene la tormenta y todo se desborona a tu alrededor, tú dices, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando viene el problema, viene la angustia, tú dices, mi Dios suplirá lo que me falta. Y cuando ese hijo, en vez de volverse un hijo mejor, estaba peor, tú dices, Dios me dio una palabra y me dijo que tú ibas a predicar. Dios me dio una palabra y Él me dijo que te iba a levantar. Reacción en el Espíritu. Ay, Dios mío, ay, pasó esto. ¿Qué pasa? No, esto, que no tienes confianza en Dios. La Biblia dice que ninguno de los que confían en Dios quedaremos avergonzados. Reacción en el Espíritu. Y a su nombre. Cuando decides vivir según Dios, reaccionas en el Espíritu. ¿Quiénes quieren vivir según el Espíritu esta mañana? No, en verdad, en su libertad, en su libertad. El que salga aquí al frente le voy a dar 10 millones. ¿Sí o no? El que salga acá al frente va a recibir esta mañana voluntariamente al Espíritu Santo de Dios. No me da pena. Y el Espíritu Santo, aprendíamos ayer, que es el origen de todas las buenas cosas que Dios quiere darnos. Si ustedes como malos, cuando su hijo le pide un pescado no le dan una piedra, un pan no le dan una piedra, ¿cuánto más Dios, vuestro Padre que es bueno, no les dará el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto más Dios, vuestro Padre que está en los cielos, no le dará buenas cosas? O sea, el Espíritu Santo de Dios es el origen de todas las buenas cosas que a nosotros nos puede pasar. Preocúpate por el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas, los 10 millones, los 15 millones, los 20 millones, la estabilidad en el hogar, porque todo no es plata. Vamos a sacar el cuento ese de toda la plata, a mí me fastidia eso. Todo no es plata. La paz que necesita tu hogar, que ya la perdieron, andan es en violencia, andan es en tiradera, el uno hablando mal del otro, el otro no quiere volver a la casa. Esas cosas van a volver como una añadidura. Como una añadidura. ¿Por qué cae ese Ingrid? Angie, es que a veces, Ingrid, lo que pasa es que a veces la plata no lo es todo. Y hay muchas veces es mejor. Nos comemos un platico de arroz con un huevito arriba y un platanito, pero nos amamos en la casa, ¿sí o no? Nos amamos, nos abrazamos. Aquí todo el mundo habla bonito, aquí nadie se maldice. Aquí cuando va a entrar, chao papi, que Dios te bendiga y a su nombre. Ponte sobre tus pies.